Mi nombre es Daniela y el día de hoy voy a presentar la división celular por medio de un pequeño cuestionario. Este cuestionario contiene preguntas muy importantes acerca del tema y ayudan a la mejor comprensión de este. Cada pregunta contiene su respuesta correspondiente. ¿Cuáles son los tipos de muerte celular? La muerte celular programada y la apoptosis. ¿Qué es la homeostasis? Es cuando en un organismo las células se mueren, pero estas al mismo tiempo se van reponiendo. ¿Qué es la aplasia? Es la falta de desarrollo de órganos que forman las células. ¿De qué manera puede prepararse la célula antes de la división celular? Por medio de la duplicación de su masa y de su contenido. ¿Por qué es importante que la célula se prepare para la división celular? Es importante para que las células hijas sean independientes, recibiendo material de la célula precursora. ¿Qué es la mitosis? Es el reparto de material cromosómico. ¿Qué es la citosíntesis? Es el reparto del citoplasma. ¿Cuáles son algunos problemas de la célula por proceso de segregación? Son problemas esporádicos y continuados. ¿Cuáles son los problemas esporádicos? Son accidentes como por ejemplo la trisomías. ¿Cuáles son los problemas continuados? Estos son errores que se producen constantemente. ¿Cuántos tipos de mitosis tienen las células eucariotas? Estas tienen dos tipos. ¿Cómo se puede clasificar estos tipos de mitosis? ¿Son abiertas o cerradas? ¿Cuáles son las abiertas? Es cuando la envoltura nuclear desaparece. ¿Y cuáles son las cerradas? Es cuando el material cromosómico se separa sin ruptura de la membrana nuclear. ¿Cuál es el aporte de las proteínas quinasas? Estas se encargan de iniciar una serie de fosforilaciones que inician la mitosis. ¿Cuáles son algunos hechos que producen las fosforilaciones? La fosforilación de láminas, condensación de los cromosomas, reorganización del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La célula pierde conexión con la matriz. La célula y su citoesqueleto se organizan para llevar a cabo la división celular. ¿Qué es el ciclo celular? Es cuando las células duplican su contenido y se dividen en dos. ¿Cuál es la fase M? Es el punto culminante del ciclo celular. ¿Qué es la interfase? Es el periodo entre una fase M y otra fase M. ¿En qué consiste la fase S? Se duplica el ADN. ¿En qué consiste la fase G1 y G2? Estas proporcionan el tiempo necesario para el crecimiento de la célula. ¿Qué es la segregación? Es el principal problema de la fase M en cómo separar y distribuir sus cromosomas. ¿Cómo solucionan este problema las células eucariotas? Estas ensamblan redes de citoesqueleto especiales. ¿De qué manera se puede observar las células?
mediante técnicas de microscopía de luz polarizada. ¿Cuáles son algunos acontecimientos que constituyen la interfase? La duplicación centriolar, condensación de los cromosomas y duplicación de la cromatina. ¿En qué consiste la duplicación del centrosoma? Su posición determina la polaridad y así marca la polaridad de las células. ¿Cómo está formado el centrosoma? Está formado por un par de centriolos y una sustancia pericentriolar. ¿Cómo empieza a formarse un centriolo hijo? Ocurre durante la fase S junto a la base de cada centriolo. ¿Qué es un centriolo hijo? Es un fenómeno que se produce simultáneamente a la duplicación del material genético. ¿En qué fase finaliza su crecimiento? Este lo finaliza en la fase G2. ¿Qué son las condensinas? Son complejos proteicos que utilizan la energía de la hidrólisis del ATP y así favorecer el enrollamiento del ADN. ¿Qué son las coenzinas? Son proteínas que requieren ATP para su funcionamiento. ¿Cómo se relacionan las cromátides y las condensinas? Su relación consiste en que para que las condensinas puedan actuar, las cromátides tienen que estar unidas. ¿Por qué es importante su relación? Para evitar errores durante el proceso de segregación. ¿En cuántas partes se divide la mitosis? Se divide en 5. ¿Cuáles son estas partes? La profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿En qué consiste la profase? Es donde se produce la evolución nuclear. ¿Qué hechos ocurren durante esta fase? Es cuando el uso de la división, los cromosomas se condensan en el núcleo. ¿Qué es la prometafase? Es cuando se rompe la envoltura nuclear. Así los microtúbulos pueden unirse a los cromosomas. ¿En qué consiste esta fase? En la diferenciación de los cinetocoros, orientación de los cromosomas hacia los polos, desplazamiento de los cromosomas hacia el plano ecuatorial. ¿Cuándo termina la prometafase? Cuando los cromosomas están unidos a los polos del uso y situados en el plano ecuatorial. ¿Qué es la metafase? En esta etapa no ocurre particularmente nada como movimientos o otras cosas. ¿En qué consiste la metafase? Los cromosomas se reúnen en el plano ecuatorial y ocurre una máxima condensación de los cromosomas y presentan mínima movilidad. ¿Cuáles son los movimientos que realizan los cromosomas durante esta fase? Se aproximan a los polos del uso mitótico y la separación del polo del uso. ¿Qué es la anafase? Esta se produce en el reparto de los cromosomas de dos lotes idénticos que se dirigirán hacia los polos. ¿Qué procesos ocurren durante esta fase? El movimiento de los cromosomas y alargamiento del uso mitótico. ¿Mediante qué procesos se pueden desplazar los cromosomas en esta fase?
mediante el proceso de la anafase A y la anafase B. ¿Qué es la telofase? En esta fase se reconstruyen las envolturas nucleares y se termina la citosíntesis. ¿Cómo se reanuda la actividad metabólica en el núcleo? Con el inicio de la transcripción, aparecen nuevamente los nucleolos. Y por último, ¿qué es el cuerpo medio? Es cuando la membrana se estrecha. Y eso sería todo.